Bueno, hermanos, yo quiero compartir una palabra con ustedes. Y nosotros estamos tratando sobre el tema de la cosecha. Repita, cosecha. Y hoy el tema específico es la palabra adversidad más fidelidad igual a prosperidad. Repitan eso bien alto, por favor. Entonces, adversidad. Jesús dijo, en el mundo ustedes van a pasar por adversidades. En el mundo ustedes van a pasar por problemas. En el mundo ustedes van a pasar por aflicciones. Mas tengan que buen ánimo. La palabra ánimo significa mente sana. Entonces, aquí yo voy a traer un ejemplo de Daniel. Entonces en Daniel 1:8 dice así la palabra: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces, fidelidad es más que un discurso, es más que una prédica, es un llamado a la prueba. Es una prueba diaria. No se prueba fidelidad hablando, predicando, sino viviendo. Y nosotros siempre seremos probados para ver si somos o no fieles. Entonces, con mucho amor, toca a la persona que está a tu lado y dice así: tú vas a ser siempre probado en tu fidelidad. Y eso en todas las áreas, con Dios, con nuestros cónyuges, con nuestros hermanos, con las instituciones. Siempre vamos nosotros a ser probados. Y hoy hay una crisis de fidelidad. Hay una crisis en el mundo de fidelidad. Personas cambian y quebran pactos, alianza, como si no fuera nada. Hoy las personas no valoran fidelidad. Es algo que dicen que está ultrapasado, mas para Dios eso es muy importante, es lo que Él valora en nuestras vidas, fidelidad, amén. Entonces, Daniel, un joven que tenía entre 12 y 17 años, es un ejemplo de fidelidad, y es sobre él que quiero hablar un poco con ustedes hoy. Ele é um exemplo de fidelidade em la adversidade, porque para ver fidelidade quando todo va bem, quando todo está maravilhoso, quando todo va em maravilha, é fácil. Agora, em la adversidade, em los problemas que nós vamos ser provados, se somos fieles ou não. Porque muitas vezes quando viene a prueba, muitos abandonam, deixam y se olvidan de ser fieles. Daniel había sido llevado como esclavo a Babilonia. Y los historiadores calculan que él tenía entre 12 y 17 años. Fue escogido entre otros jóvenes de su país para ser preparado para servir al rey. Entonces en Daniel 1:5 dice así: les señaló el rey porción, ración para cada día de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía y de los criases, y que los criasen 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió
por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Los babilonios entraban en la ciudad y acababan con esa ciudad. Ese imperio babilonio, los sirios y todo eso, era un pueblo muy cruel, que cuando ellos entraban, ellos mataban casi en todo, los babies, los niños, escogían los mejores, aquellos que eran preparados por la apariencia, por la familia, mas quase todos ellos acababan de una manera muy cruel. Entonces, Daniel es elevado en esa situación. Y la orden del rey era que él tenía que comer de su comida, tenía que beber de su vino para prepararse por 3 años para servir a ese rey impío. Y esta orden del rey violaba la conciencia de Daniel, que temiendo al Señor decidió que no podía contaminarse. ¿Qué pasó? Porque los judíos tenían ciertos alimentos que ellos no comían, porque si comían se contaminaban. Y también había el ámbito espiritual, muchos de esos alimentos eran consagrados al rey babilónico, Nabucodonosor, que era considerado un dios. Entonces Daniel sabía que ese alimento iba a haber problema. Entonces había el ámbito espiritual. Entonces Daniel decidió no contaminarse. Ele poderia dizer: mira, fui obrigado, sou esclavo, essa gente é cruel, se eu não como isso, me vão poner problemas, quizás me vão matar. Mas ele decidiu em seu coração não contaminar-se. Mira lo que dice, entonces la vida de nosotros está llena de decisiones. Daniel hizo una decisión cuando propuso ser fiel a Dios. Es aquí donde muchos se desvían y se venden, pasando a tener una vida medíocre, creyendo que son privilegiados por comer la mesa del rey. ¿Qué es comer la mesa del rey en nuestros días? ¿Qué significa eso para mí? Significa que el mundo, los placeres, las cosas que ofrecen afuera, es la comida del rey. Y cuando uno se vende, cuando uno desvían, entonces ahí era aquel cristiano que mi mujer siempre hablaba que en el pasado, que está dentro de un pé de la iglesia y otro en el mundo. Un pé de la iglesia y otro en la mesa del rey afuera. Entonces tenemos que entender, y también sucede porque existen muchas personas que se rinden a la presión social. Todos están haciendo, eso hoy no tiene problema. Entonces viene la presión y sabe que, amada iglesia, nos conformamos y después de todo es mucho más fácil la corriente, que nadar contra ella, dejar llevar por la corriente, y muchos se dejan llevar por esta presión, por esa situación. Y Daniel dijo: yo no me voy a contaminar con esta iguarias, porque eso era bueno. La gente decía: mira qué banquete, qué mesa farta. Y Daniel decidió no contaminarse. Muchos esperan, demanda de nosotros que hagamos y aceptamos lo que muy bien sabemos que no agrada a Dios. Y muchas veces en ese punto, como iglesia, vamos a tener que pararnos cuando todos están sentados. Vamos a tener que declarar no cuando todos están diciendo sí. Y en ese momento vamos a ser probados como cristianos en nuestra fidelidad. Y ahí donde hoy hay muchas crisis, donde hoy muchas cosas entran en las iglesias como algo común y ofenden la santidad de Dios.
El mundo está lleno de conceptos. El mundo está lleno de cosas que contrarían la santidad de Dios. Y muchos demandan para nosotros, mira pastor, tú tienes que aceptar casamento del mismo sexo. Nosotros no tenemos que aceitar porque la Biblia dice que eso va contra la palabra de Dios. Y yo no puedo pararme aquí y decir, mira, no hay problema, porque sí hay problema. Yo amo a los pecadores, mas yo no puedo ceder o dejar que lo pecado entre. Entonces, mira, nosotros sabemos que no somos llamados a conformarnos al mundo, sino que el mundo está llamado a conformarse con Dios. Vamos a repetir eso juntos. Diga así, yo no fui llamado a conformarme con el mundo, sino que el mundo fue llamado a conformarse con Dios. Y este es nuestro papel. Vamos a tener conflictos, vamos a tener que enfrentar, vamos a ser presionados, vamos a ser acusados. Mas la fidelidad nos va a llevar a un lugar de fidelidad y honrar a nuestro Dios. Independiente de lo que la sociedad diga, independiente de lo que las personas digan, nosotros somos llamados a ser probados en la fidelidad. Y es eso que quiero hablar contigo esta noche. Por eso que podamos entender que la fidelidad es algo que agrada el corazón del Padre. Y por la presión y por todo eso que hablé, muchos tienen vergüenza de posicionarse y decir, yo no concordo con esa doctrina o con esa situación. Y ahora las cosas están se poniendo feas. Porque ahora están involucrando los niños, quieren tratar de esta cosa de género, quieren cambiar cosas como si eso fuera algo normal y no es. Eso es el diabólico, el del diablo que vino para matar, robar y destruir, mas Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Mas hay que tener fidelidad. Y muchos van a desviar. Porque mira lo que dijo Jesús sobre eso. En Mateo 7, 13 a 14, diga así, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos entran ¿por dónde? Muchos entran por esa puerta. Es mucho más fácil a concordar, a declarar, mira, no hay problema, no es bien así, eso era antiguamente, ahora no. Entonces dijo, mira, muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Entonces Jesús nos está dando una alerta, iglesia, amén. Dice así, mira, la puerta es estrecha, el camino es, y yo quiero ser ese que entre por esa puerta. ¿Cuánto quieres entrar por esa puerta? Este es el llamado del Señor para la iglesia, porque el ancho es el camino que lleva a la perdición, y el espacioso el camino que lleva a destrucción. Entonces, yo quiero compartir con ustedes las adversidades de Daniel, para entender cómo él fue fiel en la adversidad, y cómo ese hombre ha prosperado, porque Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecir, quiere prosperar, mas nosotros vamos a ser probados. Con mucho amor de nuevo, diga así, tú vas a ser probado. Yo voy a ser probado. Porque fidelidad en medio de la adversidad va a traer prosperidad, va a traer bendición. Mas hay algo que tenemos que aprender con ese joven Daniel. Daniel,
lo primero que pasó en la diversidad de Daniel, tuvo sus sueños robados. Repita eso. Daniel tuvo ¿qué? Sus sueños robados. Daniel fue retirado de su familia en plena adolescencia y fue llevado cautivo. Entonces el rey Nabucodonosor de Babilonia, entonces el rey mandó a Aspenas, jefe de los oficiales, que trajera a los hijos de Israel, algunos de la familia real, de los nobles. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías y los hijos de Judá. Entonces tuvo sus sueños robados. ¿Cuántos aquí sienten que sus sueños fueron robados? ¿Cuántos aquí en ese momento dicen, pastor, yo no tengo en este momento sueños? ¿Cuántos que nos oyen y nos asisten ahora en ese momento pueden decir que no tienen sueños ahora? ¿Por qué? Porque el enemigo trata de robar los sueños para que tú se frustre, desanime y empiece a no ser más fiel, a no actuar con fidelidad. Mas hoy Dios quiere restaurar nuestros sueños. Dios quiere poner en nuestras vidas la bendición y decir así, yo tengo sueños para ti. Y si nosotros soñamos los sueños de Dios, Él va a hacer lo que nosotros necesitamos. Él va a poner sueños en ti. Él va a poner una visión clara para que tú puedas recibir lo que Dios tiene para tu vida, para nuestra vida. Entonces, la diversidad de Daniel, lo primero fue que tuvo sus sueños robados. La segunda cosa que pasó en la diversidad de Daniel, ese joven tuvo que renunciar la posición social de su familia. Mira lo que pasa en la palabra Daniel 1:13. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de los oficiales, que trajera a los hijos de Israel, algunos de la familia real y de los nobles. Entonces aquí él era candidato a tornarse quizás un día de la linaje real, de los reyes de Israel. Él estaba siendo preparado porque él venía de esta linaje. Él y su familia estaban en una posición de prestigio ahí en el reinado de Judá. Entonces, él tuvo que renunciar todo eso. Él tuvo que dejar todo eso para poder entender lo que Dios tenía. Sueños robados. Tuvo que renunciar su posición, dejar todo que había aprendido y ser esclavo de un rey ímpio. Esta fue la diversidad que este joven enfrentó. Entonces dice la palabra que ese rey escogió algunos de ellos de buen parecer, inteligentes, de toda rama de saber, dotados de entendimiento, de habilidad, para discernir, que tuvieran la capacidad de servir en el palacio del rey. Y le mandó que les le enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Y él tuvo que renunciar. Entonces, para ese punto ahora, que el tercer punto, tuvo que recomenzar varias veces. Yo voy a llamar a mi hermano Mauricio que hable sobre ese punto. Amén. Entonces Daniel tuvo que recomenzar varias veces. Esa fue otra adversidad que él enfrentó. Dice la palabra de Dios en Daniel 2:46. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel y ordenó que le ofrecieran presentes e incienso. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos un rey dándole honra a Daniel. ¿Por qué? Si nosotros vemos en la Biblia, vemos la historia, vemos que él
vino a darle una revelación que el rey necesitaba, en un momento de angustia del rey. Dios lo levanta a Daniel y le da la sabiduría para revelar lo que el rey necesitaba saber en aquel momento. Entonces el rey se postra, reconoce que hay un espíritu de sabiduría, que hay un espíritu de excelencia en él y lo honra. Después vemos que dice en Daniel 5:29, entonces Belsasar ordenó que vistieran a Daniel de púrpura y le pusieran un collar de oro al cuello. Entonces vemos ahora Belsasar. Belsasar era otro rey que vino a honrar a Daniel. Por lo mismo, porque en un momento de angustia de él, Dios levanta a Daniel y él viene a darle revelación de lo que el rey necesitaba saber en aquel momento. Y él es honrado. Después en Daniel 6:28 dice, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Otros reyes, 4 reyes en total. 4 reyes por los que él tuvo que pasar, reinados por los que él tuvo que pasar. Y tenemos que pensar una cosa, ¿no? En aquellos tiempos, el cambiar de reyes no era una cosa que iban a decir, no, vamos a llamar elecciones y vamos a traer otro rey. Y este es el nuevo rey. No, aquello era guerra. Ellos entraban con sus tropas, con su ejército, a destruir todo. Y ellos dejaban vivir al que ellos querían dejar vivir y mataban a quien les querían matar. Entonces eran momentos de angustia. Daniel tuvo que pasar por esas cosas varias veces, repetidas veces. Imagínense pensar, ¿no? La ciudad está sitiada. ¿Será que vamos a vivir? Él pasó por eso varias veces. Y con cada rey, él tenía que comenzar de nuevo. Uno lo honró, Nabucodonosor lo honró, pero después vino otro. Y Daniel quedó sin que lo conocieran. No sabían, ¿no? Nadie sabía de Daniel. Hasta que un día, cuando Belsasar se vio en aprietos, su esposa lo llama y le dice, mira, existe un Daniel, existe uno que tiene un espíritu de excelencia, un espíritu de sabiduría. Mándalo a llamar, él te va a ayudar. Y así lo hizo Dios. Dios permitió. Después con Ciro y el otro rey también, dice él que él prosperó. Entonces con cada rey, él era fiel. Él era fiel al Dios que él servía. Y Dios abría puertas para que él fuera honrado. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo, no? En forma práctica, ¿no? Nosotros, ¿quién aquí es inmigrante? Casi todos, si no todos, ¿no? ¿Será que nos ha tocado recomenzar? Una y otra vez. Dejamos nuestro país de origen. Tal vez teníamos una vida bien preparada, todo cierto, ¿no? Tal vez profesionalmente estábamos realizados y Dios nos trae para acá. Ahí tenemos que recomenzar. Otra cultura, otro idioma, todo de nuevo, a buscar trabajos en lo que nunca trabajamos. Y ahí cuando las cosas aprietan, ahí vienen las propuestas. Ahí se abren las puertas estrechas. ¿Será que yo tomo este atajo o permanezco fiel? Ahí de repente entro en un trabajo con mi título de don nadie, con mi título de ilustre desconocido, y empiezo ahí a trabajar en cualquier cosa, ¿no? Ahí de repente me empiezo a ganar la confianza de mis supervisores, de mi jefe, y empiezan a darme confianza. Me empiezan a dar cargos, me empiezan a dar responsabilidades, y empiezo a crecer. Y cuando me veo, me veo en una posición tremenda, ¿no? Honrado. Pero ¿qué pasa? De repente, aquel jefe dice, miren, la compañía dice, él es tan bueno que lo vamos a promover a otro lugar. Y se lo llevan. ¿Y ahora qué yo hago? Se fue aquel, tengo que comenzar de nuevo. Ahí llega otro jefe que no sabe nada de mí. Entonces, pierdo mi posición, se la dan a otro, yo tengo que recomenzar, empezar de nuevo.
de cero. Ahí yo veo, wow. Yo digo, entonces ahora ¿para qué voy a seguir trabajando con excelencia? Si me reconocen, no me están reconociendo, entonces ¿sabe qué? Voy a hacer las cosas a como salgan. ¿O será que voy a seguir permaneciendo fiel? ¿O será que voy a continuar haciendo las cosas con espíritu de excelencia? Eso es lo que Dios quiere. Esa es la prueba. Esa es la prueba. Dios quiere ver dónde está nuestro corazón. ¿A quién nosotros vamos a decidir honrar? ¿Será que lo vamos a honrar a Él? ¿Será que vamos a hacer como Daniel? Que Daniel sabía al Dios que servía. Sabía que él servía a Dios y no a hombres, no a reyes humanos. Él servía al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y nosotros tenemos en cada adversidad recordarnos de eso. Que nosotros servimos a aquel que él tiene el único que tiene el poder de decirnos un día: siervo amado, bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Ahora en el siguiente punto, la siguiente adversidad, que se enfrentó oposición y persecución, yo voy a llamar a mi hermano John. Enfrentó oposición y persecución. Daniel 6:4. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna, por cuanto él era fiel. Y ninguna culpa, subrayen fiel, y ninguna culpa podían hallarse en él. Entonces estos hombres dijeron: no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con, subrayen relación con, la ley de su Dios, subrayen su Dios. O sea que podemos deducir que Daniel era fiel y tenía una relación con su Dios. Como decía Mauricio, es interesante que Daniel no solamente enfrentó oposiciones y persecución. Él era una persona que, como decía, llevaba 4 reinados, pero en este momento, cuando enfrentó oposición y persecución, era el 6º reinado que le estaba pasando, incluyendo a Nabucodonosor. Entonces, desde que él llegó a Babilonia a este momento, habían pasado casi 70 años. Entonces él ya tenía como alrededor, se calcula, unos 85 años. Imagínense, una persona de 85 años. Yo creo que hoy en día, ¿qué pensamos de una persona que tiene 85 años, no? Retirado, ¿no? Pero Daniel no se había retirado. Seguía sirviendo a su Dios y seguía sirviendo en su reino. Entonces algo que podemos admirar de él era eso. Él en ese momento estaba sirviendo, él era un gobernador. Habían 120 sátrapas que eran como dictadores de cada región. Y esas regiones era dirigida por 3 gobernadores que le reportaban al rey. Pero Daniel hacía un trabajo tan excelente que el rey pensó en ponerlo por encima de todos ellos. Entonces, ¿qué pasó? Vino la oposición. Vino algo que tal vez muchos hemos experimentado aquí, se llama envidia. ¿A quién le han tenido envidia aquí? No solamente a mí, a todos, ¿cierto? De una u otra manera, a todos de alguna manera, ¿no? Nos han tenido envidia. Entonces, a él le tuvieron envidia, hicieron una trampa y convencieron al rey de hacer un decreto que iba en contra de lo que hacía Daniel. Entonces, Daniel fue afectado con eso. Y el mismo rey se dio cuenta, pero él ya había puesto su sello. Y después de que el rey sellaba un decreto o un estatuto, no podía echarse para atrás, porque era una ley persia. Fidelidad. ¿Qué es fidelidad? Yo creo que fidelidad no es hacer las cosas de una manera correcta una vez, sino hacerlo todo el tiempo. Y él lo hizo, imagínate, llevaba 70 años haciendo lo mismo, siendo fiel a su Dios, siendo grato. Y algo que esta semana estaba yo estudiando algo y encontré de un predicador que él decía: gratitud es una actitud que lleva a una nueva altitud espiritual. Yo quiero que ustedes lo repitan conmigo. Gratitud es una actitud que nos lleva a una nueva altitud espiritual. Amén. ¿Quién lo cree?
Gloria a Dios. Entonces, todos hemos sufrido de alguna manera oposición y persecución. Cuando hace unos 4 o 5 años, tal vez más, en mi trabajo yo empecé a sentir esa misma persecución. Mi jefe se empezó a poner en contra mío, compañeros del trabajo. Y una compañera un día se me acercó y me dijo, Jan, ¿por qué tú no te vas? Mira, te están haciendo la vida imposible, no te tratan bien profesionalmente, ¿por qué no te vas a otro lado? Y yo le dije, no, yo no me voy porque el Señor no me ha mandado a moverme de acá. Hasta que el Señor me diga, yo me voy a mover. Y el Señor hizo lo que hizo con Daniel, con esos sátrapas y esos gobernadores. El Señor se llevó a todos, incluyendo los jefes. El Señor hizo una limpieza completa en mi departamento y trajo gente nueva. Puso una jefe que es cristiana. O sea, el Señor removió todo. ¿Por qué? Porque en ese momento yo fui fiel a lo que el Señor me estaba diciendo y yo convencido de que el Señor lo iba a hacer. Hace 2 o 3 días, esa la que era mi jefe anteriormente me llamó, me honró. Yo casi en un hallway me estaba honrando después de casi 6 o 7 años. Me honró esta semana. Yo dije, gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros somos fieles y justos, Dios es fiel y justo con nosotros. Yo quería adherir una cosa más, y es que esta semana, mientras hacía mi devocional, el Señor me decía algo acerca de los levitas, que son sacrificios, alaban de la sal, de un pacto de sal. Y yo decía, Señor, y empecé a investigar. Y el Señor hablaba de que ese pacto era un pacto que hacían las personas en el Medio Oriente. Y el Señor pedía ese pacto a los levitas, y era un pacto de integridad y de fidelidad. Entonces me remonté un momentico a Mateo, en Mateo 5, del 13 al 16, donde habla que nosotros, cada uno de nosotros, somos la sal del mundo. O sea que hemos sido llamados a ser fieles e íntegros. Pero ahí no para eso. Después de eso dice que nosotros somos luz. O sea, somos lo que hacía David aquí, Daniel. Daniel lo que hacía era mostrar lo que él era frente al rey. Él era íntegro en todo lo que hacía. El Señor nos está llamando a ser íntegros, a ser luz. Pero primero tenemos que ser sal. Amén. Ahora el pastor va a continuar con el siguiente punto. Gloria a Dios. Diga, y tú sabes que nosotros vamos a enfrentar oposición y persecución. Porque dijo Jesús, en el mundo ustedes van a sufrir persecución. Y tenemos un enemigo, amén. ¿Y cuál es nuestro enemigo? Diga, el diablo. Que trata de matar, robar y destruir, de nos traer presión para traer que nosotros quebremos principios de la palabra. Mas nosotros somos victoriosos en Cristo. Diga así, yo soy victorioso. Yo voy a vencer la persecución. Diga, yo voy a vencer toda presión y opresión. ¿Sabe por qué? Porque hay un abogado delante del trono de Dios, Jesucristo, que nos defiende, que está ahí intercediendo por mí y por ti. Y Él puede tratar de perseguir, puede tratar de nos atrapar, puede tratar de hacer lo que Él quiera, mas Dios es por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Aleluyas. Entonces esto es lo que más toca mi corazón, porque ese joven enfrentó oposición. Vamos a enfrentar oposición, ¿sabe de qué? Muchas veces de las personas que están más cerca de nosotros. Oh my God, sí, pastor, sí. Tú vas a enfrentar oposición en su trabajo porque es cristiano. Tú vas a enfrentar oposición afuera. Y todavía vas a enfrentar oposición del enemigo que te va a tratar de acusar. Mas Jesús, nuestro abogado, dice así: cállate, porque este es mi siervo y mi sierva, y yo lo voy a bendecir. Como fue con el sacerdote Josué cuando ya llegó delante del trono. ¿Quién estaba al lado de él? Satanás diciendo: mira cómo está él, mira su ropa como está sucia. Entonces vino un ángel, limpió y tocó a Daniel, y el diablo tuvo que huir. Y es así. Entonces yo quiero hablar con ustedes ahora la parte práctica de este mensaje. ¿Qué vamos a hacer ahora con la historia o el testimonio de nuestro hermano Daniel?
¿Qué aprendemos? ¿Cómo voy a salir de aquí con algo hoy de práctico para poner en mi vida y para que tú pongas en tu vida? El primer punto que quiero que tú medites y ponga en tu corazón es que Él era fiel. Daniel 6:16 dice: entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y hablando el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Sabe qué significaba? El rey sabía que Daniel era fiel a Dios. Todos los reinados sabían que Daniel servía a un Dios vivo y dijo: mira, ese Dios a quien continuamente tú sirves, a ese Dios a quien continuamente tú hablas, Él te va a librar, que Él te libre. ¿Y sabe qué pasó la historia de Daniel? Cuando echaron él en este hueco con los leones, ¿sabe qué pasó? Dios estaba ahí con él. Y Dios está con usted ahora en ese momento. Yo no sé en qué hueco tú estás, mas yo sé que Dios está contigo ahí en ese momento. Él te va a sacar de ahí y los leones no van a tocar en tu vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre está con nosotros. Dice la Biblia que siempre Dios está a nuestro lado. Y sabe, entonces diga si Daniel era fiel. Confiaba que Dios tenía un propósito para él. Él sabía y confiaba que Dios tenía un propósito. Mira, él sabía que Dios tenía ese propósito y tenía un llamado para su vida. Mira lo que dice en Jeremías 29:11: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aleluya. Dios tiene un propósito y nada es en vano. Él usa hasta la adversidad, los problemas, para conducirnos a el propósito. Y diga así: ¿cómo, pastor? ¿Cómo ese problema que estoy enfrentando ahora me va a ayudar? Sabe, hermanos, diga así la persona con mucho amor, a persona que está do lado: Deus tem um propósito e nada é em vano. Ele vai usar essa diversidade para conduzir-te ao propósito. E então, muitas vezes em la diversidade não temos tempo para hacer oraciones superficiales. En los momentos más difíciles, en los momentos de las pruebas más duras, es que nosotros tenemos nuestros momentos de las más profundas adoraciones delante de Dios. É quando passamos por esses momentos, por esses valles, por essas tribulações, é que nosso coração se quebranta em nossos mais profundos momentos de adoração saem em esses momentos de adversidade. Quando tudo vai bem, quando tudo está suave, quando tudo camina bem, estamos bem. E muitas vezes nossas orações são orações que já acostumbramos a ser. Mas quando tu vê uma pessoa que está passando por um problema, orar, se derramar delante de Deus, quebrantar seu coração, tu diz: uau, que oração poderosa, com o coração, porque Deus quer nosso coração. Deus quer tu coração. Porque Ele disse: aqueles que adoram ao Senhor, lo adoram em espírito, em verdade. É isso que Deus busca. É isso que está tocando a tu coração. E sabe, em esses momentos é que surgem as orações mais profundas e momentos de adoração mais tremendos em nossas vidas. Há uma frase que eu li essa semana que diz que o fuego de la diversidade é lo que saca a reluzir el oro de la santidad e nos lleva a ter fidelidade. Vamos repetir juntos assim, diga assim: el fuego
de la diversidad es lo que saca a relucir el oro de la santidad y nos lleva a fidelidad. Entonces en Romanos 8:28 dice así: sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Diga así: llamados, segundo, a su propósito. O conforme, diga conforme su propósito. Entonces eso es lo que toca mi corazón. Porque diga así, sabemos, diga así, yo sé, pastor. Y esta es una certeza que Dios está en control absoluto de nuestro universo y nos ama. Dios te ama, Dios me ama y Él está en el control. Él nunca ha perdido el control. Él está en el control. Y yo quiero que tú digas a la persona que está a tu lado, diga así: Dios está en el control. Y lo mejor de todo es que Él te ama mucho. Amén. Él te ama. Entonces mira, el propósito, cuando Dios sé que tiene un propósito para mi vida. Diga si tiene un propósito para mi vida. Entonces cuando yo entiendo y sé que Dios tiene un propósito, está en control, el versículo 28 dice que todas las cosas cooperan para el bien, para que su eterno propósito se cumpla en mi vida. No dice que todas, diga así, todas las cosas cooperan para el bien. Entonces eso que tenemos que entender. Hoy, si tú vas a salir con algo de aquí hoy, coge esa parte. Coge este momento de este mensaje y yo quiero que tú pongas en corazón que el versículo 28 dice: todas las cosas cooperan para mi bien, para que su eterno propósito se cumpla en mi vida. Y yo quiero dejarte claro que el propósito de Dios es mayor que nuestros problemas, que nuestro dolor e incluso que nuestro pasado. La palabra también nos enseña que todas sus experiencias tristes, desagradables, Él las mezclará armoniosamente para el bien. Dios va a sacar esa situación que tú vives ahora, ese problema, va a mezclar y va a ser como un cake. ¿Sabe qué es un cake? Coge los ingredientes, prepara eso, filtra todo y sale algo muy especial de Dios. Esta es tu vida, esta es la iglesia. Preparando eso, Dios coge todo eso, esas experiencias malas, coge todo eso y armoniosamente mezcla para el bien. Con mucho amor, diga así: Dios está mezclando todo eso y va a transformar todo eso para tu propio bien y el propósito. Entonces tenemos que entender ahora, esta noche, dice así, sabe, yo quiero poner que tú pongas eso en tu corazón, que tú sientas el amor de Dios en tu corazón, porque si Él tiene el propósito, y muchas veces nos olvidamos y entendemos que empezamos a nos desanimar con las luchas, con las dificultades, con las diversidades, mas en medio de la diversidad, Dios siempre va a estar con nosotros, sanando nuestro corazón, abrindo nossos ojos e nos llevando a um nível mais alto, como dijo John, a um nível mais alto de intimidade, de propósito e de chamado. Ele quer sanar nosso coração. Ele quer sanar minha vida, quer sanar tu vida. Ele quer cercar-te com esta graça, com esse amor. Ele quer que tu lo mires los ojos e diga: papi, eu quero estar cerca de ti. Eu quero estar cerca de tu coração, porque quanto mais cerca estamos de Deus, menos vamos a nos preocuparnos, a ter ansiedade e a ter uma vida livre e bendecida. E o terceiro ponto, Daniel tinha a motivação correta.
elogios, presión, dolor, premios, etc., son motivadores débiles y pasajeros. La motivación de Dios, de Daniel, era que él confiaba que Dios veía todo y no se olvidaba de sus buenas acciones. En otras palabras, él nunca hizo nada para ninguno de los reyes, sino para Dios. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos no es para las personas, para los reyes, para las autoridades, más para Dios, porque dice en Colosenses 3:23, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces Dios quiere que tú hagas para el Señor, que tú llenes tu corazón diciendo: yo estoy aquí porque quiero hacer para el Señor, y Él te va a honrar, Él te va a bendecir, y te va a dar una unción y te va a dar fuerza. El problema es que cuando queremos agradar a hombres nos vamos a frustrar. No sé si tú sabes que tú no vas a conseguir agradar a todos. Con mucho amor diga así a la persona que está toda: tú no vas a conseguir agradar a toda la gente. Entonces, yo tengo que hacer y tengo que chequear mis motivaciones. Dios está más interesado en lo que hago, en cuál es la motivación do que lo que hago. Yo puedo servir aquí, puedo servir en todos los ministerios, mas Dios mira mi motivación. ¿Por qué? ¿Por qué tú estás ahí? ¿Cuál es la posición que Dios te ha dado? ¿Cuál es el llamado que Dios nos ha dado? Entonces, siempre tenemos que chequear nuestra motivación, porque Dios chequea eso. Él mira el corazón y dice: déjame chequear cuál es la motivación. Y ahora Daniel dijo, y aquí hay algo: que todo lo que hagan, háganlo de corazón. ¿Para qué? Repita así: para el Señor. Vamos a leer juntos ese versículo para que tú entre en nuestra mente. 1, 2, 3. Aleluya. Y es eso que va a traer bendición, alegría, porque para el Señor Él nos va a recompensar. Y cuanto más tú hagas las cosas para Él, más Él te va a dar y más te va a bendecir, más te va a llenar de alegría, porque tú no vas a estar preocupado lo que van a hablar, lo que no van a hablar, porque tú estás haciendo para el Señor. Y el cuarto punto, y con eso voy a concluir. Él tenía una vida de oración. En Daniel 6:10 dice así: cuando Daniel supo que la ley había sido firmada, entró en su casa, abrió las ventanas de su cuarto y daban hacia Jerusalén, y 3 veces al día se arrodillaba y oraba a su Dios, dándole gracias como acostumbraba a hacerlo. ¿Qué pasó? Había una ley que los opositores, los que perseguían a Daniel, dijeron que el rey pusiera, que nadie podía orar y nadie podía robar do judío a no ser a la estatua de Nabucodonosor. Entonces dijeron: vamos a poner esa ley, porque nosotros sabemos que Daniel no va. Daniel es fiel, y ahí vamos a coger a Daniel. Entonces le pusieron la ley. ¿Y sabe qué Daniel hizo? No se escondió. Daniel no entró en su cuarto a llorar: ¿y ahora qué voy a hacer, Señor? No, Él le abrió la ventana de su casa, y ahí todas 3 veces al día Él oraba y dándole gracias como acostumbraba a hacerlo todos los días. Qué tremenda fe, qué hombre de fidelidad. Y muchos de nosotros, por cualquier presión, nos escondemos y nos tornamos agentes secretos de Jesús. El 007 de Jesús. Estamos en lugares que Dios nos ha puesto. Lugares donde usted tiene acceso, yo no tengo acceso. Y como fue dicho aquí hoy, nosotros somos sal y luz.
Y en esos lugares nosotros tenemos que dar el testimonio de Cristo a través de nuestra vida, a través de la palabra. No podemos esconder que somos cristianos. Daniel no escondía. Daniel, en medio de la oposición, incluso corriendo el riesgo de perder su cabeza, porque en aquella época cortaban la cabeza, él se arrodilló, oró y diciendo: Señor, mi vida te pertenece, eis-me aquí. Y sabe, hermanos, para el siervo fiel, ninguna adversidad puede impedirlo de cosechar una vida abundante. Mira lo que dice en Daniel 5:12: debido a que se halló un espíritu extraordinario. Daniel tenía un espíritu que Dios quiere darte ese espíritu extraordinario esta noche. Y la revelación final de los tiempos fue dada primero a él y después a Juan. Daniel fue el primero a recibir la revelación del fin de los tiempos. Después vino Juan. Y sabe, para que podamos entender el libro de Apocalipsis, necesitamos leer Daniel. El joven se volvió un profeta. Y el último versículo de su libro es una promesa de Dios que va a servir para ti y para mí en esta noche. En Daniel 12:13 dice así: Daniel, ahora sigue tu camino hasta el final, descansarás y luego en los últimos días te levantarás para recibir tu recompensa, tu herencia. Dios quiere decirte lo mismo esta noche. Nos está llamando a tener fidelidad en medio a la adversidad. Vivimos ahora tiempos difíciles. Como dijo Jesús, guerras, rumores de guerras, problemas por todos los lados. Mas Dios tiene una promesa para la iglesia y para ese tiempo. Yo quiero que usted tome posse de ese versículo. Y donde está Daniel, tú vas a poner tu nombre. Porque ele empieza dizendo: Daniel, ahora sigue tu camino. Y tú vas a decir, y yo voy a poner mi nombre, y tú vas a poner tu nombre. Y vamos a decir juntos: 1, 2, 3. Marcos, ahora sigue tu camino hasta el final. Descansarás y luego en los últimos días te levantarás para recibir tu recompensa. ¡Aleluya! Dios tiene una recompensa, Dios tiene un galardón, Dios tiene promesas para aquellos que son fieles y que van a luchar por la fidelidad del Señor ahora en ese momento. Porque nuestras ligeras y momentáneas tribulaciones están logrando para nosotros una gloria eterna que la sobrepasa todas en abundancia. Aleluyas, gloria a Dios. Cada problema es una oportunidad para formar nuestro carácter. Cuanto más difícil el problema, cuanto más duro el problema, mayor el potencial tiene para desarrollar nuestra vida espiritual, tiene para hacer algo poderoso. Porque dice la Biblia que ni altura, ni profundidad, ni la anchura, nada puede separar del amor de Dios, porque Dios tiene algo especial para ese tiempo. Aleluyas. ¿Tiene el video ahí? Jorgito,
Vamos a asistir un testimonio y después vamos a orar para encerrar. Amén. Buenas noches, iglesia. Mi nombre es Henry y estoy casado con Marilyn. Yo soy Marilyn Iglesia y estoy casada con Henry. Estamos aquí para dar un corto testimonio de las grandes maravillas que Dios hace en nuestras vidas. En el tiempo que estuvimos en la oración y en el ayuno, nosotros estábamos pasando por una situación muy fuerte, pero Dios se glorificó de una manera espectacular. En mi petición, yo le coloqué a Dios que necesitaba mayor ingreso financiero porque estamos pasando por unas situaciones fuertes. Y les cuento, iglesia, Dios da respuesta a tiempo. Dios se glorificó en nuestras vidas y no solo nos aumentó el ingreso a nuestro hogar, sino que también me dio un ascenso laboral. Y solamente lo hace de Él. Solo Él lo hace para glorificar su vida a través de las nuestras. Iglesia, les animo a que oren, ayunen y busquen a Dios de adentro para afuera y muestren esa santidad que Él tanto nos pide. Los bendigo. Amén. Yo quiero decirles, iglesia, que yo le doy gracias a Dios porque estas son oraciones respondidas y que este es un tiempo donde el Señor está restaurando un área específica en nuestras vidas y que este es el tiempo de cosecha y los animo a que confíen y créanle a Dios en nombre de Jesús. Vamos a estar de pie en ese momento.